Entiendo que los primeros cristianos, guiados principalmente por los apóstoles que estuvieron con el mismo Jesús, son nuestra referencia para poder dar los elementos que conforman lo que hemos llamado la marca Soy Cristiano. Este es el sermón número 6 de esta serie, Soy Cristiano, y como se dieron cuenta, nos allegamos una vez más al capítulo 2 del libro de los Hechos, donde entendemos inicia todo. Este libro histórico nos muestra cómo dieron inicio estos hombres y mujeres a un movimiento que no ha parado ni parará, sino hasta el momento en que Cristo haga su segunda entrada a la tierra. Y eso fue lo que evidentemente dijeron los ángeles cuando los apóstoles se quedaron viendo a Jesús ascender a los cielos. En Hechos capítulo 1 versículos 10 y 11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, es decir, Jesús, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos apóstoles que vieron partir a Jesús en los cielos, recibieron de los ángeles las nuevas de que Jesús volvería. Él se lo había manifestado personalmente, pero los ángeles estaban confirmando lo que sería la segunda venida de Jesús y lo que iniciaría con esa ascensión de Jesús, lo que nosotros debíamos seguir haciendo luego de que Él luego de que Él ascendiera a los cielos. Ustedes deben convertirse en mis imitadores, deben hacer lo que yo les enseñé. Por eso iniciarán a llamarse cristianos, seguidores de Cristo, que imitan sus principios. El apóstol Pablo lo entendió muy bien y lo manifestaba de la siguiente manera cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Él le decía a sus seguidores: sean imitadores de mí como yo soy ¿de quién? De Cristo. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo imitaba a Cristo y sus estatutos y rogaba que los que lo veían a él ya no estaban viendo a Cristo personalmente, pero lo que dejó Jesús establecido, lo que dejó Cristo establecido, Pablo lo estaba imitando. Entonces lo que Pablo estaba diciendo: no me miren a mí, miren a Cristo a través de mí. Esto es lo que en esencia les enseñó Jesús. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 7 y el versículo 20 dice: por sus frutos los conoceréis. Lo que Jesús le está diciendo es: lo que hagan será evidencia de si estuvieron conmigo o no. Lo que ustedes, la forma como ustedes actúen, la forma como ustedes se relacionen, como ustedes den evidencias de sus acciones, mostrará si realmente estuvieron conmigo o no. Y nosotros vemos ejemplos tangibles de eso en el mismo libro de los Hechos. En el capítulo 4 y el versículo 13 leemos: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y oigan qué interesante, la gente veía a Pedro y a Juan predicando y actuando, dice, y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos habían absorbido lo que Jesús les había enseñado y al mismo tiempo lo que les había mandado que hicieran. Lo que deducimos que un creyente que dice soy cristiano se conoce
porque hay frutos en él que evidencian esto. Y hemos hablado de estos elementos a lo largo de estos 6 sermones. Hemos dicho que una persona que dice soy cristiano es uno que da frutos de arrepentimiento en su vida, que se evidencia por la obediencia. Y vimos como un creyente inmediatamente cree en el Señor, se arrepiente de sus pecados, es bautizado y comienza un proceso de obediencia, y lo muestra, como digo, a través del bautismo y siguiendo los estatutos dejados por Dios en su palabra. Se reflejará además porque el Espíritu Santo viene a morar en él. El Espíritu Santo le bautiza y le dota de elementos que le dan sentido a esta vida. Es decir, el fruto del Espíritu viene a dar sentido al creyente con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esos elementos que comienzan a hacer acción en nuestras vidas nos dan las suficientes capacidades para entonces nosotros ministrar en la iglesia y ministrar a otros a través de los dones del Espíritu, que al mismo tiempo nos son dados por el Espíritu Santo para que nosotros lo pongamos al servicio. Todos esos elementos son esenciales en un creyente. Ahora, ¿qué otros elementos o qué otro elemento encontramos en el pasaje que nosotros acabamos de leer que evidencia que yo soy cristiano? Esto es lo que nos dice las Escrituras en este capítulo 2, desde el versículo 40 hasta el 42. Y con otras muchas palabras testificabas. Pedro estaba predicando al pueblo y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren bien qué pasa cuando se expone la palabra sin ningún maquillaje, sin ninguna adulteración. Pedro comienza a predicar lo que la gente necesita, y dice que empezó a predicar el arrepentimiento, a huir de este mundo de pecado, a apartarse de lo que desagrada a Dios. Y dice, y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y aceptaron ese mensaje como 3,000 personas. Lo que indica que el avivamiento real del pueblo de Dios viene cuando no ha habido contaminación de la palabra, cuando se ha predicado la palabra sin adulteración de la misma. Las personas creyeron y fueron bautizadas. Dice como 3,000 personas aceptaron este mensaje. Por tanto, el cuarto elemento que habla de yo soy un cristiano es cuando yo persevero en la palabra. Ese es el punto focal en esta mañana que nosotros, y que yo quiero que ustedes puedan entender. Una persona que dice soy cristiana, además de estar arrepentida, de ser obediente, de tener el Espíritu Santo, es una persona que persevera en la palabra. Dice el versículo 42 y la parte A de ese versículo: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En definitiva, lo que estos apóstoles estaban reproduciendo fue lo que el mismo Jesús les enseñó y les dejó como norma. Cuando Jesús iba ascendiendo a los cielos, le dejó algo claro y directo. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y les da las normas. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa en el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que los apóstoles estaban diciendo cuando permanecían en la doctrina de los apóstoles, cuando perseveraban
en sus enseñanzas es que los primeros cristianos estaban aprendiendo lo que Jesús ya les había enseñado. Nosotros no podemos decir que somos cristianos si no estamos dispuestos a empaparnos de la palabra, en llenarnos de ella y ponerla en práctica. Es lamentable y no es extraño que haya muchas personas que lleguen inclusive a la iglesia, se bauticen, pero que al poco tiempo usted ve que están dando saltos de lugar en lugar y conociendo diferentes doctrinas, generalmente de hombres, porque no están fundamentados, porque no están afianzados en la palabra de Dios. El cristiano que persevera en la palabra se preocupará en escudriñar esa palabra de Dios. Se preocupará en darle el sentido correcto a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos ha mandado hacer. Ustedes saben por qué desde la antigüedad Dios dejó establecido lo que el hombre debía hacer con su palabra. Y nosotros leemos, por ejemplo, en Josué capítulo 1, versículo 8, un pasaje tan conocido, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es declarando cosas, no es diciendo, mire, todo está en tu mente, todo está en tu declaración positiva que te va a ir bien. No, dice, cuando nosotros permanecemos y escudriñamos las escrituras y vivimos por ella, entonces todo nos irá bien. Fue lo que el apóstol Pablo le recomendó a su hijo en la fe, Timoteo, cuando éste estaba creciendo en la fe, cuando estaba creciendo espiritualmente. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13 dice: entre tanto que voy, dice el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Un cristiano que quiere crecer espiritualmente necesita escudriñar, estudiar, empaparse de la palabra. También le dice en 2 de Timoteo 3, 14 y 15, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo que vemos en estos pasajes leídos es que lo que distingue a un cristiano verdadero es que vivirá la palabra, persevera en ella, y esta palabra el creyente la encuentra deleitosa, como muy bien lo expresa el salmista en el Salmo 119, versículos 14 y 16, dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El perseverar en la palabra te hará más fuerte contra los ataques del enemigo también. No solamente que un creyente que conoce, que dice ser cristiano, escudriña, busca la palabra, la encuentra deleitosa, se apasiona de ella, y eso es un indicativo de cómo está nuestra vida espiritual. Cuando un cristiano no se apasiona por leer las escrituras y estudiarla, debe evaluarse, porque esa es una condición necesaria para yo ser cristiano. Yo necesito hacer mi estudio devocional diario, escudriñar las escrituras. Se me olvida, pastor, se me olvida a veces. No es que se te olvide a veces, es que tú hagas una costumbre. Yo quisiera ver a cuánto se les olvida comer todos los días. Si se les olvidara comer, el estómago se lo avisa. Y empiezan las tripas a hacer sus funciones, a decir: necesito que me eche algo. Espiritualmente nos pasa cuando no estudiamos las escrituras. Ustedes saben qué pasa cuando usted no come.
que empieza a debilitarse. Cuando usted no come, empieza a debilitarse. Y aunque usted diga, no, yo no voy a comer, sea rebelde y dice, yo no voy a comer, su cuerpo se lo demanda. Lo mismo pasa con el sueño. He hablado con determinadas personas que no duermen mucho. Digo, tu cuerpo te lo va a demandar tarde o temprano, porque es una necesidad para tú poder seguir viviendo. Tú necesitas comer, tú necesitas dormir. La palabra de Dios, cuando nosotros no la estudiamos, nuestra vida espiritual lo reflejará como nosotros empezamos a actuar. No estás escudriñando las escrituras, eso se nota, porque el siguiente punto que nos fortalece a nosotros cuando estudiamos y perseveramos en la palabra es que esa palabra nos hará más fuerte contra los ataques del enemigo. Pablo recomienda en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 17, en la parte B de este versículo dice que tomes, refiriéndose a la armadura de Dios, dice, toma la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que es la única manera que podremos contrarrestar los ataques del enemigo, esos ataques feroces del enemigo. Y eso fue lo que nos enseñó Jesús por su propia experiencia. En el inicio de su ministerio dice que Jesús fue llevado al desierto y durante 40 días y 40 noches no comió. Hizo un ayuno completo de 40 días y al concluir los 40 días tenía hambre, estaba cansado, estaba debilitado e inmediatamente entra en escena ¿quién? El enemigo, Satanás. Él sabe en qué momento atacar. Él es sagaz. Satanás no ataca de frente. Satanás ataca cuando tú estás débil. Por lo tanto, cuando tú no estás estudiando las escrituras, cuando tú no te estás empapando de ella, cuando tú no te estás alimentando adecuadamente, ¿cuándo sale Satanás? En ese momento para atacarte, para llevarte a que tú dudes. Eso fue lo que hizo Satanás con el mismo Jesús. Imagínense cómo puede hacerlo con nosotros. Dice las escrituras en Mateo 4 que Satanás empezó a atacar a Jesús físicamente porque él lo vio débil, emocionalmente él necesitaba que alguien lo acompañara en ese momento, y espiritualmente yo te voy a acompañar también. Todas las áreas del ser humano son abordadas y atacadas por el maligno para hacernos caer. Pero notemos algo, en todo momento Jesús usó la espada del Espíritu para poder atacar a Satanás, usó la palabra de Dios. Fue la única manera de vencer a un enemigo tan peligroso. Lo que Jesús usó cada vez que Satanás atacaba es: escrito está, escrito está. La palabra de Dios, esa es la respuesta de Jesús en todo tiempo y debe ser la respuesta del creyente cuando nosotros nos sentimos debilitados. Debemos recurrir a la palabra. Cuando Satanás le presenta una necesidad a Jesús evidente, él tenía hambre, dile a esa piedra que se convierte en pan y sáciate de esa hambre. La respuesta de Jesús es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Y los ataques de Satanás siempre van a venir cuando estás más débil. ¿Cuándo estás más débil? Cuando no estás empapado de la palabra. No creas que vencerás los ataques de Satanás sin tener como base la palabra de Dios. Es imposible. No creas que podrás atacar ni contraatacarlo. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que ellos aprendieron de Jesús, eso enseñaron con denuedo y exhortaron a que procuraran vivirla con entusiasmo, con gozo, con amor.
otro elemento. No solamente que como creyente, como cristiano, si tú dices ser cristiano, yo debo escudriñar las escrituras para conocerla, para yo poder entonces contrarrestar los ataques del enemigo. Hay otro elemento importante cuando yo persevero en la palabra, cuando yo me afianzo en ella. Perseverar en la palabra te librará de caer en falsas doctrinas. El apóstol Pablo se sentía frustrado. Nosotros hemos estado leyendo, si así se puede decir, estamos estudiando la carta a los Gálatas. Y el apóstol Pablo le escribe a ellos porque luego que esta gente habían recibido la palabra y habían estado estudiándola y habían conocido de la gracia, se estaban desviando del camino. Y el apóstol Pablo se detiene y directamente, enfáticamente, usa un pasaje que es revelador. Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice, exhortándole a los Gálatas: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea considerado maldito, sea considerado fuera, sacado de la grey. Ese está desviando el mensaje que Dios estableció. Un creyente en Cristo, uno que dice soy cristiano, persevera en la palabra, y esto no lo dejará desviarse de las falsas enseñanzas expuestas por los falsos profetas que constantemente están al acecho. Ustedes saben que no nos podrán vencer porque la palabra que nosotros estamos escudriñando nos advertirá, nos aclarará de inmediato que lo que muchos de estos hombres y mujeres enseñan está distorsionado, porque ya yo tengo como base la palabra. Lo que ustedes están enseñando es doctrina de hombres, no está fundamentado en la palabra, porque ya yo la conozco. Es común y a veces me entristece cuando una persona dice: pastor, ¿y qué es lo que dice aquel hombre que yo vi y tal cosa? Tú sabes, cuando una persona viene con esas dudas tan grandes, indica que no te has detenido a estudiar las escrituras. Y se dejan llevar por todos vientos de doctrinas con facilidad. Es muy fácil descubrir cuando una persona está enseñando falsas doctrinas. Es muy fácil, siempre y cuando tú has estudiado las escrituras. Porque si tú no has estudiado la palabra, a ti te podrán entrar, como dice el dicho popular, gatos por liebre, fácilmente. Te querrán hacer y vender un canario, un gato por un canario, como hizo Tres Patines una vez, que pintó un gato de amarillo y dijo que ese era un canario, y se lo vendió a Rudecindo. Un gato por un canario, eso parece una locura, ¿verdad? Pero muchas veces le pasa a los creyentes. Están enseñándole cosas que son irracionales, pero las creen porque no están fundamentados en la palabra. No se han detenido a escudriñarlas, no se han detenido a aprender de ella, no se han detenido a afianzar lo que el Señor dejó establecido. Si usted no estudia, fácilmente la gente lo va a engañar, les va a cambiar, como dice la tradición, espejitos por oro. La tradición dice que cuando los españoles llegaron a nuestro país, a nuestra región más bien, trajeron espejitos y cascabeles y empezaron a engañar a nuestros indígenas, diciéndole que eso era algo fantástico.
y ellos cambiaban los espejitos que costaban cheles por el oro que costaba miles. Nos están vendiendo espejitos y cascabeles cuando nosotros escuchamos doctrinas totalmente distorsionadas de la palabra. Uno escucha cosas que uno dice, pero ¿cómo la gente puede creer eso? Y es fácil, porque no escudriña las escrituras, porque no persevera en ella. Puede que la lea, hay gente que la lee, sí pastor, yo la leo todos los días, pero la lee como si fuera el rosario. ¿Ustedes saben cómo la lee? Como si fuera el rosario. ¿Cómo es el rosario? Todos los días la misma cosa, y empiezan a agarrar bolitas por bolitas. Esa gente que hace eso lo hace muy sinceramente, pero no están alimentándose correctamente, porque lo que están haciendo es vanas repeticiones. Yo no quiero sonar como burlón, ni quiero criticar necesariamente eso. Lo que quiero es traerle a sus conciencias, porque todos de alguna manera tenemos esa tradición dentro de nosotros. La mayoría de ustedes han venido de la iglesia tradicional y de alguna manera sus padres o sus abuelos le enseñaron el rosario. ¿Pero qué ustedes aprendieron del rosario? Tal vez se lo aprendieron de memoria, algunos nunca se lo aprendieron de memoria. Pero las escrituras nos hablan a nuestro corazón. Dice la palabra que ella es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta cortar el alma y llega hasta los tuétanos de los huesos. Eso es la palabra de Dios, y nosotros debemos estar claros qué es lo que el Señor quiere cuando tú dices soy cristiano, cuando yo me autodenomino cristiano, porque hay gente que lo dice pero no lo es. Si tú eres cristiano, tú escudriñarás las escrituras y te darás cuenta que ellas te van a ayudar para contrarrestar los ataques del enemigo. Cuando estés pasando por pruebas, por dificultades, cuando estés pasando por momentos difíciles, en ese momento tú entenderás lo que Dios quiere si su palabra permanece en ti. No hay nada que nos pueda dar mayor consuelo, mayor fuerza en el momento de la dificultad cuando nosotros meditamos en la palabra. El salmista lo dice, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando vengan los ataques feroces del enemigo, yo levanto la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y ella va a atacar a Satanás. No me diga, todos hemos tenido momentos de duda, de dificultades. Hemos pasado por momentos muy tristes a veces, y de alguna manera quisiéramos cuestionar a Dios, pero nos acordamos de su palabra que nos dice que Él es suficiente en nosotros y que no tenemos derecho a cuestionarle, porque Él es soberano y por lo tanto en su soberanía nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Ese no querer cuestionarlo o no poder cuestionarlo no es para mal, sino para el bienestar de nosotros. Dios siempre buscará el bien de nosotros. Pero ¿cómo lo sabemos? Si no escudriñamos las escrituras. Si hay algo que afecta grandemente la iglesia de hoy, el pueblo de Dios, es que los que dicen ser cristianos se alejan de la palabra, y esto es contrario a lo que vivieron los primeros creyentes. Hechos 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que los apóstoles aprendieron del maestro de maestros, esto hablaban y enseñaban. Es lo que nosotros también debemos seguir reproduciendo hoy.
fundamentarnos en la palabra viva de Dios, lo que Él estableció y dejó como norma. Que Dios nos ayude como iglesia a perseverar en su palabra. Eso es el mensaje para cada uno de nosotros en el día de hoy. ¿Cómo está tu tiempo de estudio de la palabra? ¿Cómo te estás relacionando con ella? ¿Cómo estás viviendo con ella cada día? Cada día. Así como te alimentas, así como duermes. Aférrate a la palabra de Dios. Dime cuán débil estás y te diré cuánto tiempo has estado fuera de la palabra. Yo veo cómo está tu vida espiritual y lo que evidenciará es que has estado lejos de la palabra. Cuando veo un creyente debilitado, lo primero que le pregunto es cómo está tu vida devocional, e inmediatamente sale a la luz su situación. Inmediatamente nos alejamos del arma que contrarresta el enemigo. Inmediatamente Satanás ataca. Él no juega limpio, él juega sucio, y en el momento en que estás desarmado, en ese momento te va a atacar. Acércate a Dios, acércate a su palabra, aférrate a ella, permanece en ella, porque de lo contrario vas a estar constantemente debilitado y necesitando ayuda. Y es una locura. Hay hasta un dicho popular que dice que guerra avisada no mata soldado. Si lo mata es por descuidado. Hay muchos cristianos que están siendo abatidos, aún siendo avisados. La palabra de Dios nos avisa: aférrate a ella y podrás vencer. Es bueno que medites en eso. Y si no estás deteniendo a estudiar las Escrituras, este es un buen tiempo. Como iglesia, nosotros no nos descuidamos en eso. Nosotros podemos tener algunas flaquezas en algunas áreas, pero en el estudio de las Escrituras no es nuestra debilidad. Constantemente estamos llamando a la iglesia: venga a estudiar las Escrituras los miércoles, venga temprano los domingos. Yo estoy viendo una dejadez de muchos no llegando temprano a la iglesia. Pastor, es que estoy tan ocupado, es que estoy tan cansado. El diablo te va a llevar. Mire, suena duro eso, pero es así. Cuando no te afianzas en la palabra, te dejas envolver en tus propios asuntos, Satanás se aprovecha. Te lo estoy diciendo. Y como quiera vas, y como quiera sigues, y como quiera sigues llegando tarde, y como quiera sigues debilitado. Pero te lo estoy avisando que Satanás se va a aprovechar de ti en ese momento. ¿Qué tantos afanes, qué tantas cosas, y esto se va a quedar? Pregúntele al que está en una cama si no quisiera estar en la iglesia hoy. Pregúntele al que está ingresado en una clínica ahora, papito, si no quisiera estar con sus hermanos ahora. Y nosotros a veces tenemos que esperar estar ahí. Señor, no llegues ahí. Afianza tu corazón, afianza tu vida y acércate a la palabra de Dios. Ella es la que evidencia si yo realmente soy cristiano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tu palabra expuesta en esta hora. Que no sean mis palabras, Señor, que no sean mis emociones, sino tu palabra calando en cada corazón.
porque eso sí son mis palabras. No hará ningún efecto en los corazones, pero si es tu palabra, ella transforma y cambia los corazones. Oh Dios, gracias por esta oportunidad que me das de poder exponerla y nada más. Ella han hecho un trabajo en mí, que sea así para toda la iglesia también. Que podamos como iglesia unirnos en el llamado que nos hace de escudriñarla para poder contrarrestar al enemigo, para poder librarnos de las falsas doctrinas que atacan constantemente. Obra en nuestras vidas y fortalécenos, que como iglesia permanezcamos firmes, perseveremos en tu palabra. Es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.